Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Agustina y esta es la segunda parte de la lección número 5 de la materia oración. Vamos a continuar con la clase, habíamos quedado en el punto número 4, el título es mantener una actitud correcta hacia otros y es como una continuidad del punto 3. ¿Quiénes son los otros? Aquellos que muchas veces son considerados como enemigos, ¿sí? Aquellos que nos ofenden, que son injustos con nosotros. Bueno, la actitud correcta es una actitud de perdón. La clave es la preparación. ¿Cómo se abre este punto en el material? No permitir que el conflicto decida nuestra reacción. Orar antes de actuar. ¿Sí? Muchas veces cuando hay situaciones de injusticia, queremos actuar, queremos resolver la situación en nuestra humanidad, pero bueno, Dios nos aconseja de primero esperar, detenernos, examinar la situación, perdonar y orar. Hay una autora que se llama Joyce Meyer que escribió un libro llamado Una vida sin conflictos y ella habla acerca del perdón y acerca de esta cuestión de prepararnos y de no dejar que el conflicto decida nuestra reacción. Y dice: el perdón es el extinguidor de fuego que sofoca las llamas del conflicto, que de lo contrario podría consumir nuestra vida y destruir nuestras relaciones. Aprender a perdonar rápidamente es una clave para combatir los conflictos. Pablo escribe: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Muy bien. Debemos perdonar y entender que es un acto de la voluntad, es una decisión. Cada mañana debemos decidir cuando nos levantamos, decir, bueno, si hay alguna ofensa, si hay alguna falta, voy a perdonar. Acá dejé un dibujo, pero porque quiero hacer énfasis en lo que representa el dibujo y la frase, que es una frase muy conocida y que se repite, y quiero que vos pienses unos segundos en tu casa si esto es real o es una mentira esta frase, si esta frase se repite, pero en realidad detrás de esa frase hay un concepto erróneo. Esta frase es: el tiempo cura todas las heridas. ¿Vos qué pensás? ¿Que el tiempo es capaz de sanar o que una actitud de perdón es capaz de sanar? ¿Qué es lo que sana las heridas? ¿Dejarlas ocultas, olvidarme y dejar pasar el tiempo? ¿Realmente puede sanar una herida? Bueno, no. Eso no es posible. Solo a través de la restauración del Señor nuestras heridas pueden ser sanadas, nuestros corazones pueden ser restaurados y a través del perdón podemos restaurar nuestros corazones y aún el de otras personas. Hay un ejemplo en la Biblia muy claro al respecto del que me gustaría hablar, que es el de José y sus hermanos. José, a los 17 años, está en el libro de Génesis, este relato. Él había sido vendido por sus hermanos como esclavo por el simple hecho de que sus hermanos tenían celos de él. ¿Por qué? Porque su padre hacía diferencia entre él y sus hermanos. Era muy notoria la preferencia que tenía el papá de José, Jacob, por él frente a sus hermanos. Entonces ellos lo venden como esclavo, él es llevado a Egipto. En Egipto trabaja en la casa de un hombre muy rico, sucede una situación injusta, él va a la cárcel, bueno, pasan muchísimos años. Dicen que la Biblia dice que a los 17 años, no dice exactamente que fue esa edad, sino que dice al tiempo y te menciona la edad de José. Él fue vendido por los hermanos y recién entre los 37 y los 40, si vamos viendo más o menos los años que pasan entre que él es vendido y que los hermanos van a Egipto, que es el país donde terminó viviendo José,
Recién entre los 37 y los 40 años él los vuelve a ver, luego de este suceso de que los hermanos lo habían vendido. Entonces acá vemos que pasó el tiempo y es como si José, en cierta forma, se hubiera olvidado de esa ofensa, ¿no? Y el tiempo, es como si el tiempo hubiese sanado esa herida. Pero la Biblia nos muestra en distintas secciones, en distintos versículos, que volvió a resurgir esa herida cuando él ve a los hermanos. Dice, José, yo puse algunos textos por separado, esto está en Génesis, José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló, pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José tuvo todo un proceso desde que vio a los hermanos por primera vez hasta el último reencuentro, que ya después sus hermanos se quedaron a vivir en Egipto. Fue todo un proceso de restauración del corazón de José, de la decisión de José de perdonar a sus hermanos. Al principio él casi que les hizo la vida imposible a los hermanos, como que intentó vengarse de alguna forma, ¿no? Nosotros vemos a lo largo de la vida de José que él era un hombre justo, realmente él era un hombre que amaba a Dios, que buscaba agradar a Dios todo el tiempo, pero estaba esa pequeña espina en su corazón que Dios quería sanar. Entonces, otro versículo dice, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente. José les habló ásperamente a los hermanos. Los trató mal al principio, sin que ellos supieran que él era el hermano, porque ellos al principio no sabían que estaban tratando con su hermano José, habían pasado muchos años, no lo reconocieron. En el capítulo 43, versículo 30 dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, un hermano menor que él no había conocido, y buscó donde llorar. Entró en su cámara y lloró allí. En otro capítulo, otro versículo dice, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Imagínense todos esos años, como 20 años, entre 20 y 27 años, no sé, 23 años que él estuvo con toda esa angustia contenida en su corazón, que él ya la había tapado con un montón de vivencias, de anécdotas. Todo eso volvió a salir a la luz y él decidió perdonar a sus hermanos. Después pueden leer la historia en la Biblia. Entonces yo me imagino a una persona que no logra perdonar como en un laberinto, ¿no? Como buscando una salida y que no logra salir, que está totalmente oprimida por esos sentimientos de rencor, de enojo. Por eso es tan importante perdonar. Dios quiere que seamos restaurados. Debemos resistir y destruir el espíritu de enojo, resentimiento y falta de perdón. Pedir a Dios que nos ayude a bendecir a cada uno. En Mateo 5:44, vamos a buscarlo. Dios nos enseña a amar a nuestros enemigos, dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Debemos crucificar nuestro egoísmo, nuestro orgullo, ¿sí? El hecho de decir no se merece mi perdón, no se merece ser perdonado, como esta persona me arruinó la vida, no se merece ser feliz, yo le voy a arruinar la vida. Todos esos sentimientos realmente no vienen de Dios. Y si vos todavía te das cuenta que hay sentimientos de ese tipo en tu corazón, tenés que pedirle a Dios que te ayude a perdonar. Que te ayude a perdonar, tenés que tomar la decisión de perdonar y dejar todas esas ofensas atrás. Debemos interceder para llegar a ser un canal del amor de Dios. Hay mucha gente que llega a Dios con amargura en su corazón, hasta en su mirada se ve el ceño fruncido, como cara de enojo, personas que tratan mal a los demás, hay como mucho enojo en su corazón y realmente no es fácil ver el amor de Dios en sus vidas. Y a medida que pasa su vida cristiana, ellos comienzan a tener una transformación en su corazón
toda esa amargura, ese dolor, el Espíritu Santo se lo lleva y comienzan a vivir una vida restaurada. Y podemos ver el fruto del amor de Dios, ese fruto del Espíritu a través de sus vidas. En Filipenses Dios dice, Dios es el que produce el querer como el hacer su buena voluntad. Debemos estar atentos, ¿sí? Como hablábamos antes, que la falta de perdón no domine nuestras acciones, sino dejar que Dios nos ayude en situaciones de conflicto y buscar demostrar el amor de Dios y ser un ejemplo de Cristo en el lugar donde estamos. Entonces, concluyendo esta lección, debemos orar para que Dios nos ayude a ser humildes, pedir por la limpieza de todos nuestros pecados, pedir que Dios nos revele aquellos pecados que están ocultos, orar por el perdón de Dios, decidir perdonar, negarnos a nosotros mismos, a nuestro orgullo e interceder por un espíritu de amabilidad y amor. Espero que esta lección haya sido de bendición a tu vida. Si tenés alguna consulta, si querés ampliar tu conocimiento respecto a este tema, puedes escribirnos en los comentarios, escribirnos al teléfono del instituto o por cualquiera de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y que tengas una buena semana.